Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener el tema las señales del reino. Las señales del reino. En esta noche me acompaña el hermano y seminarista Andrés Martínez. Dios bendiga a todos los que nos oyen. Y un servidor, el reverendo Carlos Cruz Moya. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta, y buscamos Lucas, capítulo 7, versículos del 18 al 23. Lucas 7, del 18 al 23. Dice la Escritura: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos, y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Amén. En este pasaje, hermanos, donde Juan el Bautista cuestiona a Jesús mediante sus discípulos o por medio de los discípulos, encontramos una cantera riquísima, la cual tenemos una referencia en las profecías del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nos decía que cuando Dios interviniera en la historia humana para la inauguración del reino, iban a haber unas señales importantes, las cuales afirmaban que el reino de Dios estaba siendo inaugurado. Si vamos a Isaías, y me gustaría que fuéramos a Isaías, capítulo 35, los hermanos que tienen su Biblia ante ustedes, o los que no la tienen, pues escuchemos. Isaías 35 nos habla de esa profecía sobre las señales del reino, y vamos a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 6. Andrés. Decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto, y torrentes en la soledad. Amén. Y la profecía de Isaías, aparte que decía, desde el punto de vista de la deidad de Cristo, que Dios mismo era el que vendría y salvaría a su pueblo, la profecía habla de esas señales del reino que iban a estar acompañadas con el Mesías que iba a venir para inaugurar ese reino. Esas señales del reino la cita Cristo a Juan el Bautista, no solamente de palabra, ¿verdad? Amplía también las diferentes señales, pero no solamente de palabra. Cristo, antes de contestar la pregunta de Juan el Bautista, demostró, porque los versículos dicen que en esa hora
sanó a ciegos, sanó a un grupo de enfermos. Muchos ciegos, de los que tenían plagas y espíritus malos, leprosos, sordos. Eran limpiados, los sordos oían, o sea, que antes de contestar la pregunta de Juan, Jesucristo ejerce las señales y posteriormente le dice a los discípulos, díganle a Juan. Y entonces si usted lee la contestación de Cristo, es un cumplimiento de la profecía de Isaías. Por lo tanto, cuando hablamos de señales del reino en relación a Cristo, Cristo ejercía esas señales del reino en el proceso de su ministerio público, lo cual enseñamos a la luz de la Escritura que el reino de Dios había sido inaugurado por Cristo mismo. Hemos dicho en otras ocasiones que han habido tres eventos, ¿verdad? Tres épocas de milagros, ¿no? Tres épocas de milagros. Estaba la de Moisés y Josué. Y estaba la de Elías y Eliseo. Y acá, Cristo y los apóstoles. Que era, en este caso, era irrumpiendo el reino de Dios en la tierra, ¿no? Exacto. Ahora, por ejemplo, si usted nota la época de Moisés y Josué, la época de Moisés de milagros, de Moisés y Josué, es una época donde los milagros básicamente, la gran cantidad de milagros eran sobre la naturaleza, era también para castigar al pueblo, era para alimentar al pueblo, y habían de vez en cuando milagros de sanidades que eran colectivas, En la época de Josué eran milagros más bien guerreristas, ¿verdad? Para avanzar. En la época de Elías y Eliseo eran milagros de reprensión contra el pueblo, de castigo contra el pueblo. Y en el caso de Elías y Eliseo hubieron resurrecciones. Una resurrección por Elías. Pero y una fueron esporádicas, no fueron... Exacto. Y otros tipos de milagros. Pero cuando Cristo irrumpe en la historia, ya no estamos hablando de tipos de milagros guerreros o milagros que más bien imponían o mostraban la soberanía de Dios sobre la naturaleza, aunque sí Cristo los hubo, sí. Claro que los hubo, sino también eran milagros que venían a cumplir la profecía de Isaías. Esos eventos, hermanos, son lo que se conoce como las señales del reino. El reino de Dios estaba siendo inaugurado por Cristo y posteriormente los apóstoles extienden ese reino de Dios con otras señales. Ahora, si nosotros seguimos leyendo otros pasajes que me gustaría que Andrés citara, vamos a ver cómo ese concepto de señales no solamente tenía que ver con los milagros maravillosos de Cristo, sino especialmente también con la expulsión de demonios y con la atadura de Satanás en el ministerio de Cristo. ¿Y qué pasaje podemos tener ahí, Andrés? En Lucas. Tenemos un pasaje en Lucas 10, 17. Lucas 10, 17. Vamos a ver ese pasaje de Lucas 10, hace 17. Alusión. Pero eso es más bien el de los 70. Ciertamente, sí. El de los 70. Vamos al otro pasaje que es muy importante, sobre que se habla que Cristo está sanando y echando demonios, y entonces lo acusan que lo hace en nombre de Belcebú. Y entonces Cristo ahí contesta que eso no es así, que un reino no puede estar dividido, ¿verdad? Porque un reino dividido no se puede sostener. Y si Satanás echa demonios por Satanás, pues entonces el reino de Dios queda dividido. Y Cristo va explicando el pasaje y va explicando por qué Él echa los demonios en el nombre del Espíritu de Dios. Ya tienes el pasaje. Lucas, sí. Lucas 12,
14 en adelante. Ok, vamos a ir a ese pasaje, muy importante, hermano. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salió del demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios, pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios yo echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio en paz, está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte todo el botín. Ok, el pasaje nos habla que con la expulsión de demonios, él lo hace en el nombre de su Padre, y el reino de Dios ha llegado a vosotros. Significa que una de las grandes señales que había del reino de Dios era sacar demonios, exorcismo, ¿verdad? El Mateo dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Cristo vino a atar a Satanás como una de las señales del reino, y la muestra de eso era la expulsión de demonios. Por lo tanto, dentro de las señales del reino que inauguraba el reino, estaban las sanidades de Cristo, la resurrección de muertos y la expulsión de demonios. Por eso, si vamos a Lucas 10, del versículo 17 al 20, es muy importante cómo el ministerio de los 70, cómo ellos traen esta noticia, ¿verdad?, de cómo ejercieron su ministerio. Lucas 10, del 17 al 20. Dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Mire qué importante. Los 70 vienen y dicen, mire, Señor, los demonios no se resisten a tu nombre. Son expulsados por tu nombre. Y entonces Cristo dice, mire, yo vi a Satanás había sido expulsado del cielo, ¿verdad? Caer como un rayo, que es lo que dice anteriormente, que es atado, ¿verdad? Ciertamente. Que es atado. Pero él dice, es importante que el regocijo de ustedes no sea esto, sino que sean parte del reino de Dios. Que es lo más importante. Exacto. Que sus nombres estén escritos en el libro de la vida, que estén escritos en los cielos. ¿Por qué? Porque mira, hermano, las señales del reino que Cristo ejerce son eso mismo, señales del reino. Y eso es muy importante, hermano. ¿Por qué insistimos que son señales del reino? ¿Por qué insistimos que son señales del reino? Pues mire, hermano, cuando nosotros hablamos de señales, usted sabe lo que es una señal, ¿verdad? La señal le está avisando que usted se está acercando a lo verdadero. Por eso cuando usted va en la autopista y ve una señal que dice Ponce, pues ya usted sabe que se está acercando a la ciudad de Ponce. No es Ponce, es una señal que le avisa. Y así cuando usted tiene una condición de salud, surgen algunas veces señales en el cuerpo, ¿verdad, Andrés? Que te están avisando, bueno, hay una condición que puede empeorar. Cuando hablamos que el reino de Dios era por señales, es que los milagros que hacía Cristo, lo que buscaban era convencer a los elegidos de Dios que Cristo era el Mesías, el enviado de Dios. Pero sabemos que esas señales de Cristo no se mantenían,
tenían un propósito, porque Lázaro, cuando usted lee el pasaje de Juan el Bautista, por eso leí ese pasaje, habla de resurrección de muertos, ¿verdad? Y Cristo resucitó a Lázaro, y Cristo resucitó al hijo de la viuda de Naín, y Cristo resucitó a la hija de Jairo, y firmemente creemos que Cristo hizo otras resurrecciones, ¿verdad? Sí, lo dice el pasaje. El mismo pasaje, que leímos. Ahora, ¿qué pasó con esa gente, Andrés? Volvieron a morirse. Volvieron a morir. Bueno, a menos que usted haya visto a Lázaro por ahí, ¿verdad? Mire, Lázaro murió y el hijo de la viuda de Naín volvió a morir. Y la hija de Jairo volvió a morir. Y todos los que sanó Cristo, todos, ciegos, sordos, leprosos, las condiciones que fueran, todos volvieron a alguna enfermedad y murieron. ¿Por qué? Porque eran señales del reino. Es la inauguración del reino. Es lo que conocemos en teología, el ya el reino ha sido inaugurado, pero el todavía no. Porque el reino no ha sido, ¿qué? Consumado. Consumado. Por lo tanto, esas señales lo que hacía era que apuntaban a Cristo como el Mesías y posteriormente a los apóstoles como los enviados del Mesías. Claro que sí. Y confirmaban la doctrina de Cristo y la doctrina de los apóstoles. Pero cuando ya la iglesia es fundada y ya el reino de Dios ha sido inaugurado, esas señales van desapareciendo porque cumplieron su propósito. Cumplieron su propósito. Cuando nosotros entendemos lo que significan las señales del reino, nosotros entendemos ahora la dimensión de la inauguración del reino y que el mismo actualmente se está construyendo esperando la segunda venida de Cristo. Sí, es lo que hemos dicho en programas anteriores. Se estaba poniendo la zapata, ¿no? Exacto. Ya el edificio está desarrollándose y ya lo que se puso al principio no va a seguir poniéndose sobre ello porque ya está puesto, ¿no? Pues es como el niño, primero es niño, después crece, es hombre. Ya las cosas de niño se quedan atrás, ¿no? Así mismo pasa con el reino y la etapa del reino en este momento no es aquel. Exacto. Ahora, mira qué interesante lo que acabas de traer a colación. Y es muy importante lo que trajo el hermano Andrés a colación. Escuche lo siguiente. ¿Qué pasa? Esas señales estaban presentes en la vida de Cristo y en la vida de los 70 y de los 12 apóstoles, cuando Cristo estaba aquí. Pero los judíos no querían creer y seguían pidiendo señales. Porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y la profecía decía que con los ojos no iban a ver y con los oídos no iban a escuchar. Pasamos a la sección de la pregunta bíblica. Lamentablemente hay muchas preguntas y vamos a escoger algunas. La hermana Evelyn de Río Piedras, ella nos pregunta, ya que el reino de Dios fue inaugurado en la tierra, ¿verdad? Si ese mismo reino pues será en la tierra. Bueno, lo que pasa es, hermanos, nosotros tenemos que entender que la Biblia dice que van a haber nuevos cielos y nueva tierra. Pero esa referencia de Apocalipsis es una referencia sobre la eternidad, que en el último análisis todo va a ser un cielo. Todo va a ser un cielo en el sentido de que Dios va a tener, los reinos han sido entregados a Cristo y va a ser eliminada la muerte y el pecado. Y ese concepto de tierra y de cielo, como lo tenemos hoy, va a tener una transformación. Una total transformación. Sí, de un lugar fijo, ¿no? Cielo, tierra. Eso se va a perder porque va a estar fuera del tiempo y del espacio, ¿no? Bueno, va a estar fuera del tiempo. Sí, el concepto del tiempo, como lo conocemos hoy, pues no va a ser una realidad porque es un concepto de la eternidad. Y la eternidad es un concepto que se nos escapa como definición. Por eso es que la Biblia llama a la eternidad por los siglos de los siglos, pero sabemos que es una descripción que hace la Biblia ante la falta de lenguaje para describir un escenario que como está ese. como ese.
Así que eso tenemos que verlo desde ese punto de vista. Me hacen unas preguntas sobre Halloween. Y yo, la verdad, hermano, no me gusta perder mucho tiempo sobre Halloween. Y le voy a dar mi opinión. Y usted, pues, analícela. Halloween para mí es una bobería. ¿Oyó? Satanás aquí no es dueño de ninguna fecha. De ninguna fecha. Satanás no es dueño de ningún día de todo el calendario de 365 días. Dios es el dueño de todo. ¿Oyó, hermano? Que haya un grupo de personas que quieran convertirle Halloween como una fiesta de disfraces donde hay demonios y brujas. Pues, hermano, ¿usted cree que eso va a traer más demonios o va a sacar más demonios? Mire, hermano, ¿usted cree que eso puede influenciar en qué? Si Dios tiene el control de todo, hermano. Algunos, utilizando la historia, hablan de los druidas en el área de Irlanda, que celebraban un día para las almas de los difuntos, ¿verdad? Y otros hablan que más bien Halloween era una fiesta católica donde se hablaban de las almas del purgatorio. ¿Usted ve? Póngale que las dos historias son verdaderas. Vamos, las dos historias son verdaderas. Hermano, eso no va a afectar nada. Que usted va a los centros comerciales en Puerto Rico ahora y ve a los padres que van con sus hijos ahora tienda por tienda, ¿verdad? Porque ya poco a poco se va perdiendo la tradición esa que había, que los niños iban casa por casa y por seguridad los padres los llevan a los moles y nada va a pasar, hermano. Todos los años pasa esa festividad. Sí, la misma. Y nada pasa. Y nada pasará. Pero cuando tenemos conceptos equivocados de Satanás y de posesión demoníaca, y entonces caemos en la superstición. Cristianos que caen en la superstición creyendo que el 31 de octubre es la fiesta más pagana, que los aires se llenan de demonios. ¿Pero quién dijo eso? ¿Pero qué disparate es eso? En última instancia, mire, hermano, el 31 de octubre es el día de la Reforma Protestante. Pero la verdad es que Halloween es una tontería. Más nosotros le damos importancia cuando queremos, ¿verdad? Sí, bautizarla con, exacto, con asuntos satánicos y demonios. Olvídese de eso. Mire, si cuando pequeño a mí me vestían de un montón de cosas en Halloween y todavía no he visto ningún demonio. O sea, esas son cosas, tonterías. Siguiendo, ¿verdad? En el tema de las señales del reino, Cristo siguió haciendo las señales del reino, comprobando que era el Mesías enviado, ¿verdad? Y que era el que cumplía las profecías del Antiguo Testamento. Pero los judíos, aún viendo esas señales, no creían. Y hacían complot para asesinar a Cristo. Cuando Cristo resucita a Lázaro, olvídate, creyeron muchos judíos, dice, ahora sí que hay que matar a Lázaro y a Cristo. Así mismo es. Sí. Porque hacían complot contra Lázaro y contra Cristo. O sea, para que usted vea que no importa todas las señales que se hagan, el que no va a creer, hermano. No va a creer, porque las señales de Cristo eran irrefutables. Y la señal de Lázaro era increíblemente irrefutable. Porque era un hombre totalmente ya que estaba en el proceso de descomposición. Ya tenía un olor desagradable. O sea, imposible, eso era imposible. Una imposibilidad. Pero como no hay nada imposible para Dios, claro. Cristo entonces resucita a Lázaro como una gran señal del reino, hermano. Pero no querían creer. Ahora, cuando nuevamente los retan para dar una señal, Cristo entonces habla que va a haber la última señal. Vamos a leer el pasaje. ¿Dónde está el pasaje? Mateo 12:38 al 42. Entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal. Escucha un momento. ¿La generación qué?
mala y adúltera demanda señal. ¿Usted oyó eso, hermano? Y muchos creyentes por ahí detrás de señales, ¿oyó? Quieren ver señales, quieren ver el espectáculo, que por cierto, no existe. Quieren ver el espectáculo y no quieren ver la señal verdadera. La señal que es la que sella el ministerio mesiánico de Cristo. Cristo lo dijo una vez cuando lo de la multiplicación de panes y peces, que él se fue al otro lado del mar y allá le siguieron y Cristo le dijo, ustedes no vienen a mí por lo que me señala a mí como Mesías, sino por los panes, y los peces. Sigue leyendo ahí el pasaje. Muy bien. Pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Muy bien. Escucha esto, hermano. Había una gran señal que ellos no iban a querer ver. Tampoco. Era la resurrección de Cristo. ¿Y por qué esa señal era la corona del ministerio mesiánico de Cristo? Porque a diferencia de las otras señales, esta señal indicaba claramente que Cristo era el Mesías. Porque después que Él resucitara, no iba a volver a morir. La resurrección de Cristo se convierte en las primicias de los que iban a resucitar. ¿Por qué? Porque a diferencia de las resurrecciones anteriores, que eran resucitados y morían, Cristo resucita en cuerpo glorificado y no iba a morir. Por lo tanto, la inauguración del reino se reafirma con la resurrección de Cristo. Con la tumba vacía, como señal inequívoca que Jesucristo era el enviado de Dios. Era enviado de Dios. Y por eso las señales eran temporales. Exacto. O sea, no tenían una permanencia hasta la segunda venida de Cristo. Exacto. Como hoy pretenden establecer, donde hay milagros de todo tipo que no existen tampoco y ni que son milagros. Exacto. Ni siquiera se parecen a los milagros de Cristo. Perdóname, o sea, yo quiero ver un muerto resucitado de 4 días, o sea, y algunos sacan el versículo que Cristo dijo, mayores obras ustedes harán. Mire, hermano, ¿qué mayor obra hay que una resurrección de un muerto? Que todavía no se ha visto esa, las mayores obras. ¿Qué mayor obras hay en comparación con esa? Porque lo que está diciendo Cristo no es sobre milagros. Está hablando de la extensión del reino de Dios. Cristo predicó allí en Palestina y no salió, y posiblemente a un pueblo o 2 pueblos gentiles, pero Cristo no salió de allí, mientras los apóstoles proclamaron al mundo el mensaje del Evangelio, que es lo que se refiere a ese versículo. Y como decimos que el mayor milagro es la conversión. Es el mayor milagro. Imagínate, cambiar una vida, que Dios cambia las vidas. Cambiar una vida, hermano. Bueno, es una cosa tremenda. Entonces, no entendemos muchas veces esas cosas. Aquí yo tengo una pregunta, hermana Elsa López, que a través del mundo hay muchos pastores que sufren hasta mueren por Cristo. ¿Cómo me explica pastores que viven hasta con riqueza y como ricos? Bueno, vamos con calma con esto. Número 1, hay pastores que mueren por Cristo alrededor del mundo, pero otros no necesariamente se convierten en mártires. No todos los cristianos mueren como mártires. ¿Oyó? Hay otros cristianos que mueren en forma natural, un accidente o algo así. La Biblia no establece que todo el mundo tiene que morir como mártires. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Lo segundo que tenemos que tener claro es que hay pastores que viven con riqueza y como ricos porque son, en una forma desmedida, como una avaricia. Esos son falsos pastores. Ella parece que está diciendo los que mueren por Cristo y los que viven de Cristo. Exacto. Aprovechándose de Cristo. Exacto. Y déjeme aclarar, Abraham fue un hombre muy rico. Job fue un hombre muy rico. O sea, hubieron personas ricas,
relacionados con el reino de Dios. Ese no es el problema. Exacto. El problema es que tú, cómo tú bregas con la riqueza. Porque si son tu Dios, Cristo fue claro. No se puede amar a Dios y a las riquezas. No se puede tener dos señores. Y hay personas en el Evangelio que viven en países libres, donde económicamente se han desarrollado, tienen negocios y se convierten en gente muy, muy adinerada que respaldan el Evangelio. Pero hay otras que viven en una forma desmedida bajo engaño del Evangelio. Y así ha sido establecido por la soberanía de Dios. Que hay pastores que viven una vida holgada, en una forma respetable, y mueren sin ser mártires, y otros viven pobres. Y el apóstol Pablo fue claro en eso. Pablo dijo, mire, yo he sabido vivir en abundancia y he sabido vivir en carencia. Por eso es que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Así que en ese sentido tenemos que ver que los actos soberanos de Dios son únicos. Por lo tanto, cuando Cristo anuncia la señal de la resurrección y le anuncia a ellos que él iba a levantarse de entre los muertos, mire, hermano, ellos tampoco le creían. No le creían. Y por eso lo mataron con esa tranquilidad, en complicidad con el gobierno romano. Y aún más temieron que los discípulos robaran el cuerpo porque no creían que iba a resucitar. Pero esa era la señal inequívoca de que el reino de Dios había sido inaugurado, que el reino de Dios se había inaugurado y que al mismo tiempo Jesucristo era el Mesías enviado porque venció la muerte eternamente. Y un día, dice el apóstol Pablo, la muerte será vencida, el postrer enemigo, dice la Biblia. Por lo tanto, tenemos que tener claro todas esas cosas, porque hay gente, hermano, que también creen que va a vivir para siempre. Creen que van a vivir para siempre. Y tienen un apego a esta tierra y creen en milagros sobrenaturales para vivir prácticamente para siempre, hermano. Usted que me escucha y yo que hablo a través de estos micrófonos, nos vamos a morir. Si Jesucristo no vuelve primero, nos vamos a morir. Porque la inauguración del reino por sus señales eran eso mismo, señales. Pero viene un día donde ese reino inaugurado va a ser consumado y las señales que habla Isaías van a ser una realidad patente. Ya el que es sordo vivirá para siempre sin sordera, y el que es ciego vivirá para siempre sin ser ciego, y el que está muerto va a ser resucitado. Y eso ocurrirá cuando Jesucristo vuelva al planeta Tierra. Y esas cosas las tenemos que tener claras, pero mucha gente no se quiere morir. Y lamentablemente malinterpretan el texto. Y quieren vivir, mire, y usted los ve que olvídese. Pero lamentablemente, hermano, la Biblia dice que el hombre está puesto para morir. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y eso es así, hermano. Eso es así. Por lo tanto, estamos ahora en medio de la extensión del mensaje del reino de Dios a través de la predicación de la iglesia, basado en las grandes señales de Cristo, las enseñanzas de Cristo y las enseñanzas de los apóstoles. Ese reino de Dios, que las parábolas de Mateo se veía como un misterio, como la semilla de mostaza, que era, mire, así una semillita así, y crece como una gran hortaliza, un gran árbol. Así empezó la iglesia de Cristo, como una semillita de mostaza. La predicación del evangelio como una semillita de mostaza. La predicación del reino como una semilla de mostaza. Y mire el árbol que se ha convertido, como decía la profecía. Es la perla de gran precio.
Sí, que no tenemos que ir a la semillita, porque ya No. esto creció y desarrolló. Exacto. Estamos en otra época. Eso es lo que nos dice la Biblia de las señales del reino. Escríbenos. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Si te interesa que este programa de radio se mantenga en el aire, puedes enviar tu ofrenda a nombre de la Iglesia Presbiteriana Reformada a la misma dirección. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Dios te bendiga a ti, Dios bendiga a tu familia, Dios bendiga a tu hogar, y que la paz de Cristo, que sobrepuja todo entendimiento, esté sobre ti, sobre tu trabajo, sobre los tuyos. Dios te bendiga ricamente en esta noche. A que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta, y buscamos Lucas, capítulo 7, versículos del 18 al 23. Lucas 7, del 18 al 23. Dice la Escritura: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos, y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Amén. Y la profecía de Isaías, aparte que decía, desde el punto de vista de la deidad de Cristo, que Dios mismo era el que vendría y salvaría a su pueblo, la profecía habla de esas señales del reino que iban a estar acompañadas con el Mesías que iba a venir para inaugurar ese reino. Esas señales del reino, Dios interviniera en la historia humana para la inauguración del reino, iban a haber unas señales importantes, las cuales afirmaban que el reino de Dios estaba siendo inaugurado. Si vamos a Isaías, y me gustaría que fuéramos a Isaías, capítulo 35, los hermanos que tienen su Biblia ante ustedes, o los que no la tienen, pues escuchemos. Isaías 35 nos habla de esa profecía sobre las señales del reino, y vamos a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 6. Andrés. Decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene a vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Amén. En este pasaje, hermanos, donde Juan el Bautista cuestiona a Jesús mediante sus discípulos o por medio de los discípulos, encontramos una cantera riquísima, la cual tenemos una referencia en las profecías del Antiguo Testamento.
el Antiguo Testamento nos decía que cuando... Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener el tema las señales del reino. Las señales del reino. En esta noche me acompaña el hermano y seminarista Andrés Martínez. Dios bendiga a todos los que nos oyen. Y un servidor, el reverendo Carlos Cruz Moya. Así que amigos y amigas,